En este encuentro voy a compartir, por un lado, un poquito mi experiencia en mi recorrido en la meditación, en el mindfulness relacional y en el coaching. Estamos en la Semana Internacional del Coaching, así que agradezco a la ICF por habernos dado esta oportunidad de poder estar aquí hoy y compartir y conocernos, y a los que ya nos conocemos, pues volvernos a ver. Y la idea es que en un proceso de acompañar a las personas, que no solo es en el coaching, sino que en el acompañamiento a las personas, si nosotros como personas que acompañamos a personas practicamos la meditación y nos permitimos espacios de silencio al estar con el otro, eso puede generar que emerja una conexión más profunda, no solo entre la persona que estás acompañando y tú, sino también entre la persona consigo misma y con su mundo relacional. En mi experiencia en meditación, bueno, yo cuando tenía 7 años empecé a ahorrar para ir a la India, no sé de dónde saqué la idea de ir a la India, y a los 15 años ya empecé a practicar meditación y a buscar en diferentes grupos. Y durante mucho tiempo lideré un grupo de meditación y abrimos más de 20 centros en España, y aprendí de muchos maestros en la India y en Estados Unidos. En los años 70 hubo diferentes maestros que establecieron sedes fuera de la India de meditación. Y luego, con el tiempo, indagando, hace unos años conocí a Franz Jalix, un maestro de meditación cristiana, es jesuita, que él había estado más de 25 veces en la India y estado más de 50 veces en la India. Bueno, él había ido muchos años a la ashram de Ramana Maharshi, que es uno de los grandes maestros del Advaita Vedanta en el mundo. Y Ramana Maharshi, os voy a enseñar un libro de él. Ramana Maharshi, Sé lo que eres. Bien, lo que hace Franz Jalix en este libro de ejercicios de contemplación y lo que hace él, lo que hacía, vaya, porque este año pues la COVID se lo llevó a sus 90 y pico años, él estableció todo un movimiento de meditación contemplativa. Y la meditación, explico esto un poco como contexto de dónde vengo y de mi recorrido. La meditación contemplativa utiliza la palabra contemplativa, que es más cercana a nuestra cultura, a la cultura judeocristiana. Para lo que nosotros sería contemplación, podríamos decir que para la gente en Oriente es meditación. Aquí normalmente decimos, bueno, lo voy a meditar, es decir, lo voy a reflexionar, voy a pensar en ello. Entonces ya no es meditación propiamente dicha. Y para mí el conocer a Franz Jalix y luego saber sobre John Main, una palabra hecha silencio, que John Main es benedictino, es un poco como volver a casa, porque es utilizar el lenguaje, las imágenes y lo que hemos, digamos, absorbido de la cultura que nos rodea. Es decir, tú vas por España y yo creo que no hay ningún pueblo que no tenga una iglesia.
no sé si conocéis alguno, pero estamos rodeados y venimos de esa tradición. Y entonces yo lo que hice es escribir este libro, Meditación Contemplativa, Presencia, Gozo y Silencio, que une toda mi experiencia de práctica de meditación Raja Yoga, de meditación Advaita, de diferentes tradiciones de meditación de Oriente con la meditación contemplativa. Yo dirijo retiros y doy meditaciones. Este libro tiene 21 meditaciones con un código QR que te lo puedes descargar en el teléfono. Y por otro lado, pues hace muchísimos años que acompaño a personas y el combinar la práctica de la meditación con el acompañar a personas creo que es muy, muy enriquecedor y nos lleva a nuevas dimensiones. Y desde aquí os voy a compartir. Si queréis saber un poco más sobre mí, por ejemplo, en este libro, Serenidad Mental, Decide con Lucidez, cuento en la introducción, cuento mi historia, que ahora le he explicado muy brevemente. Luego tengo este libro del poder de nuestra presencia, una guía de coaching espiritual, y este de la gran liberación, Heartfulness y Mindfulness. Como veis, todos ellos están muy orientados al tema de la meditación y de la presencia. Y luego también, pues en cuanto a coaching, enseño y practico y acompaño con el coaching apreciativo y publiqué el libro de Florecer Juntos. Voy a ir ahora a los 3 grandes temas de hoy, que es el mindfulness relacional, el presencing y la meditación, aplicados al coaching. Y los cuadros que utilizo son cuadros pintados por mí a lo largo de estos años. Primero, le quiero empezar por esta diapositiva, el percibir. Percibir es sentir, percibir es darse cuenta, percibir es estar totalmente despierto, percibir es ver, es sentir, es estar con los poros de tu ser abiertos. Y eso es muy necesario para vivir en el presente, en el aquí y ahora, pero también para acompañar al otro, a la otra. Cuando tú estás enfrente de una persona, si percibes plenamente el cómo está, el cómo se siente y el cómo estás y cómo te sientes tú, eso hace que te abras. Y creo que en el acompañamiento a personas la apertura es fundamental. Abrirte a sentir, abrirte a escuchar, abrirte a la intuición, a la voz de la sabiduría innata. Y el presencing, que es una palabra combinada de present y sensing, que es estar presente sintiendo. Y ese estar presente sintiendo es posible si antes pues, has hecho este proceso de apertura al percibir. En el presencing se da la escucha generativa y se da el soltar y dejar venir. Y ahora os voy a hablar de estos 2 aspectos. En el nivel de escucha, en la escucha normal de mucha gente, simplemente escucha lo que reconfirman sus opiniones y sus juicios. Luego hay la escucha desde afuera, que es escuchar datos, escuchar diferencias y que implica una mente abierta. Luego tenemos una escucha más profunda desde adentro, que es la que llamamos escucha empática, con el corazón abierto. Esto surge de la teoría U, por eso hay esa flecha bajar y subir de la teoría U. Y que es ver por los ojos del otro, es decir, se da una conexión emocional.
Y luego escuchar desde la fuente interior, que es la escucha generativa, desde el futuro que quiere emerger. Es conectar totalmente con el futuro que quiere emerger, cambiando desde el ser. Y eso requiere una voluntad abierta. Es decir, yo puedo decir, yo quiero cambiar, pero te lo dice el cliente que quiere cambiar y dices, ¿realmente quieres cambiar? ¿Te sale desde la voluntad ese querer cambiar o simplemente es una intención mental? Y el presencing es esa escucha generativa en la que estás presente sintiendo lo que quiere emerger. Y en indagación apreciativa le llamamos el núcleo positivo. En meditación contemplativa, Frank Jalix le llama el núcleo sano. Y es dejar que ese núcleo sano, que ese núcleo positivo emerja. Que la persona no solo conecte con eso que le da vida, sino que lo haga florecer. Y esa es la escucha desde el campo y es relacional, porque no es escuchar lo que te dice tu cabeza o lo que el otro dice, sino lo que está surgiendo entre tú y yo en ese campo. ¿Qué es lo que quiere emerger? ¿Qué es lo que está emergiendo? Y eso requiere estar presente aquí y ahora y percibiendo, sintiendo, escuchando y dejando emerger. Es el ejemplo que algunos me habréis escuchado decir de ver el roble en la bellota. El roble está en la bellota, pero necesito verlo, necesito regarlo, necesito nutrirla para que surja ese roble. Y en la escucha generativa dejamos que ese futuro emerja y que el cambio sea desde el ser, no solo desde la mente. Y en el presencing es como una co-creación colectiva entre el tú y el yo, digamos, el y el otro, ¿no? Entre el otro y tú. Tienes que suspender tu mirada de juicio, reorientar para percibir qué es lo que está emergiendo desde el campo y dejar ir, soltar. Ese suspender, dejar a un lado las suposiciones, significa ver con una mirada abierta. El cliente o la persona a quien acompañas te viene con muchas ideas y muchas suposiciones. ¿Cómo logras que abra su mente? Primero, manteniendo la tuya abierta. Segundo, planteando preguntas que indaguen en el ser. Y tercero, generando un campo de confianza en el cual el otro se pueda abrir y pueda abrir su mente y pueda cuestionarse sus propias suposiciones. Reorientar, percibir desde el campo, es decir, corazón abierto que me ayuda a reorientar. Yo pensaba que era así y que tenía que ir hacia la derecha, pero ahora estoy viendo que quizá he de ir hacia otra dirección. Reorientar. O reorientar también es reorientarme hacia adentro y hacia ese núcleo sano, ese núcleo positivo que quiere emerger. Y luego tengo que dejar ir, tengo que soltar el pasado, aquello que ya no necesito y debo soltarlo, dejarlo ir. Las viejas creencias. Y ahí estás presenciando, conectando con la fuente, que es tu propia fuente, la fuente del otro y la fuente que nos une a ti y a mí. Para los creyentes, en la Biblia Jesús dice, aquellos que se reúnen en mi nombre, allí estaré presente. Y sabes que cuando estás presente con el otro en un estado meditativo, hay algo que nos trasciende, que nos une, que está presente y se hace presente.
y tengo que dejarlo venir. Y aquí es la U subiendo, hasta ahora en la columna de la izquierda he ido bajando. Descargar patrones, creencias del pasado, suspender con una mirada fresca, reorientar, percibir desde el campo, dejar ir, soltar, presenciar y dejar venir, dejar surgir, dejar que emerja. Para que eso que emerja lo pueda cristalizar, representar y que cristalice, que represente la visión y la intención, de manera que lo empiece a encarnar, uniendo cabeza, razón, corazón y mano y acción y cuerpo. De manera que operas desde el todo. ¿Qué quiere decir ese llevar a cabo operando desde el todo, que es el final de la flecha? Que mi actuación, la actuación del cliente o de aquel a quien acompañas, y la tuya propia también, es desde el todo, que es en mí y que yo soy en el todo. Del todo que une cabeza, corazón y mano. Del todo que es todo mi sistema relacional. Con lo cual, la decisión que tomo y el camino que ando incluye ese operar desde el todo, incluye mi mente abierta, mi corazón abierto, mi voluntad abierta, soltar, dejar venir, dejar que se vea cristalizando eso que viene hasta que lo encarno, lo vivo. Y eso implica que cuando acompañas al otro estás participando proactivamente en la generación de posibilidades y de alternativas. Estás participando como coach, como persona que acompaña a personas, a que en el campo que se da entre tú y el otro emerjan esas posibilidades y alternativas que surgen de soltar, de dejar venir y de operar desde el todo. Y vives el principio heliotrópico, que es el principio por el cual las plantas van hacia Helios, hacia la luz, hacia lo que les da vida. Tú tienes una planta en casa y ves que las hojas se dirigen hacia la ventana, hacia donde está la luz. Esto me ocurre con el árbol que tengo aquí detrás, el Ficus benjamina. Tengo que irle dando la vuelta porque si no se iría todo hacia la ventana. Entonces los seres humanos también buscamos aquello que nos da vida, nuestro Helios, esa luz. Y en la sesión de acompañar al otro, acompañas desde tu luz, desde tú estar conectado o conectada con lo que a ti te da luz y conectar al otro con lo que le da luz, con lo que le da vida, con lo que le da energía, con lo que le da vitalidad. Y eso es conectar con esa fuente que veíamos aquí es conectando con la fuente, lo veis abajo en verde. Conectar con la fuente. La fuente es ese principio heliotrópico que me da luz, me da agua, me da vida, me da energía. Es decir, conectamos con el núcleo positivo, lo que nos da vida, la savia que nos mueve, lo que nos impulsa hacia adelante, lo que nos da fuerzas. Y para algunos, ese camino será un camino de atravesar unos pasos como estas puertas, que son como 7 arcos, atravesarlos hacia la luz. Necesito un entorno seguro, unas paredes y un camino que se me vaya marcando con la luz. Pero otros necesitarán ir
a mar abierto, confiando que se encontrarán una isla en el camino para descansar, pero que van hacia la luz y que eso les da vida. Y ahí, como personas que acompañamos a personas, es ayudar a ver cuál es el camino que al otro le va mejor. Y quizá lo que le iba bien antes no le va bien ahora. Pero lo importante es que conecte con ese núcleo positivo, con lo que le da vida, con la savia que nos mueve. Y así, desde el coaching apreciativo, con ese estado de presencing meditativo, creamos y construimos un futuro realmente a partir del presente. No a partir del presente con todos los condicionamientos, suposiciones del pasado. Por eso no vuelvo ahora a la diapositiva, pero esa del presencing, que suelto, que dejo ir, suelto las suposiciones, suelto las creencias viejas, suelto y me suelto para dejar que emerja lo que quiere emerger aquí y ahora en el presente. Y es un desafío, la mayoría de personas están en el pasado o en el futuro, pero no están en el presente. Y el futuro lo construimos realmente a partir de un presente presente. Y desde ese presente y desde ese mindfulness relacional, ahora os hablaré más de lo relacional, recuperamos y reconstruimos las relaciones de maneras innovadoras, produciendo posibilidades, identidades, relaciones emergentes. Y este es un punto fundamental del acompañamiento al otro, el reconocer que somos seres relacionales y que desde ese ser relacional podemos avanzar creando un camino o varios caminos en los que aclaremos qué necesitamos del otro, qué le podemos ofrecer, qué es lo que es importante. Ahora volveré a este tema de las relaciones. Quería hablar un momento sobre el sufrimiento. Y en la meditación abrazamos el sufrimiento, no huimos de él. Y en indagación apreciativa lo trascendemos, tampoco huimos de él. Hay muchas maneras de acompañar al otro y hay muchos tipos de coachings que lo que hacen es ir al sufrimiento para luego atravesarlo. No se trata de huir, pero desde la meditación contemplativa y también, sobre todo, desde el coaching apreciativo, lo que hacemos es conectar a la persona con su principio heliotrópico, con lo que le da luz, con su núcleo positivo, con su núcleo sano, en palabras de Jalix, para que desde ahí pueda atravesar el sufrimiento y abrazar lo que se da en ese momento. Reconociendo sus recursos, sus valores, como un motor que le ayuda a avanzar. Cuando yo conecto con mi núcleo positivo, conecto con mis recursos y con mis valores y con mis herramientas, con mi potencial, con mi talento. Y cuando hay sufrimiento, y generalmente una persona busca acompañamiento porque está en una encrucijada, está en un cruce y no sabe dónde ir, o está precisamente en un estado de sufrimiento o de desconexión de la felicidad. Ahí, en indagación apreciativa, lo que decimos es la importancia de conectar con el núcleo positivo de manera que la persona sea dueña de su propio destino. Y diríamos, y aquí os voy a hacer un pequeño diagrama, digamos que en el centro de la persona está el a ver, ahora por qué no me escribe aquí. A ver, texto, formato.
Vale. Está el núcleo positivo, sano, vital. Ese núcleo positivo, sano, vital, es el núcleo de lo que le da vida. Puede ser el amor, puede ser la solidaridad, puede ser la paz, puede ser el fluir, la cooperación, en fin, diferentes actitudes, valores, sentimientos y emociones. Y luego, alrededor de este núcleo vital, la persona ha construido una serie de estratos oscuros que podríamos decir son estratos de traumas, de emociones negativas, y que lo que hacen es tapar ese núcleo sano y vital con todos aquellos traumas, malas experiencias, malos recuerdos, emociones destructivas, pensamientos debilitantes, casi destructivos. Y luego, como no nos gusta ir por la vida mostrando esos estratos oscuros, lo que hacemos es construir una coraza alrededor. Y esta coraza, digamos, lo que hace es hacernos huir del sufrimiento y no estar en conexión directa con nuestro núcleo positivo, nuestro núcleo sano y nuestro núcleo vital. En el acompañamiento apreciativo y en la meditación contemplativa, lo que hacemos es primero reconocer que estamos viviendo desde la superficie de nuestro ser, no desde nuestro ser. Y antes os he hablado de Ramana Maharshi y él decía, lo único que has de hacer es dejar de ser lo que no eres. Es decir, dejar de ser este estrato oscuro, deja de ser esto, porque esto no es lo que eres. Pero tampoco eres el estrato oscuro, tampoco eres esto. Estos son experiencias que has ido acumulando y que te han generado, miedos, te han generado malestar, te han generado miedo, te han generado odio, te han generado rencor, te han generado culpa, etc. Y lo que hacemos con el acompañamiento, pero también en la meditación, ahora estoy aquí hablando de dos caminos, pero ahora voy a hablar de la meditación y luego de cómo lo aplicamos en el acompañamiento. Cuando meditamos, a lo que vamos es a generar como unas vías de apertura que me ayuden a acceder a mi núcleo sano. Esas vías de apertura pueden ser una afirmación, pueden ser un mantra, pueden ser un dibujo, en que yo veo qué tengo que hacer porque ya me conozco más o menos, la gente más o menos se conoce. Cuando has tenido rencor, cuando has tenido culpa, miedo, odio, etcétera, rabia, y lo has podido superar, ¿qué has hecho para superarlo? Y eso que has hecho, eso que te ha facilitado, lo vives en la meditación, lo revives para abrir esas vías, esos caminos, esas rendijas de luz de principio heliotrópico para acceder a
tu núcleo positivo, tu núcleo sano, tu núcleo vital. ¿Cómo lo haces entonces para acompañar a la persona y que acceda a ese núcleo vital, a ese núcleo sano? En primer lugar, tú tienes que tener práctica de hacer tu sesión de coaching desde ese núcleo sano, desde ese núcleo vital, porque cuando tú estás conectado, es más fácil conectar al otro. Y es ahí donde es bueno pues, hacer un poco de meditación antes de la sesión de coaching para preparar el espacio y prepararte tú. Y saber poner a un lado, soltar el problema que te está molestando en la cabeza o en el corazón en ese momento y para poder estar plenamente presente con la otra persona. Y luego lo que hacemos es plantear preguntas apreciativas para conectar a la persona con su núcleo sano. Por ejemplo, cuando estás en tu mejor momento, ¿qué irradias? Recuerda un momento que estabas pletórico, que estabas radiante. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Qué ocurría? ¿Qué irradiabas? ¿Qué te facilitó vivir ese momento? Y cuando la persona lo cuenta, está contando un momento en que estaba conectada con su núcleo sano, con su núcleo positivo. Y al contarlo y al narrarlo desde ese lenguaje de abundancia, lo revive. Y al revivirlo, emerge en la sesión de acompañamiento parte de su núcleo sano, de su núcleo vital. Vamos a ver otros elementos de ese acompañar a través del presencing, de la meditación y del mindfulness relacional. Aquí, cuando estoy acompañando al otro para que se exprese desde su experiencia positiva, desde su experiencia vital, en ese momento el otro está narrando desde su propia historia algo que ha vivido y eso le da confianza, autoestima de que lo puede volver a vivir. Y además se lo puedo preguntar, es la pregunta que le llamamos pregunta puente entre el pasado y el presente. Si eso que estabas viviendo en ese momento lo vivieras más a menudo, ¿qué estaría ocurriendo en tu vida? Y al expresarse recupera recursos internos y al escucharle se expande eso que está explicando, porque yo también, digamos, le hago una devolución de lo que me ha dicho, es decir, en ese momento te sentías así, te sentías radiante, estabas conectado contigo mismo, estabas conectado con lo mejor de ti, estabas sonriendo, te sentías conectado con el universo, todo estaba bien en ese momento. Y al hacerle esa devolución, el otro es como que se escucha a través de ti, no solo a través de sí mismo, y se siente reconocido en eso que estamos construyendo juntos al acompañar al otro. ¿Cuáles son las bases del mindfulness relacional? Y ahora voy al mindfulness relacional. Uno es de Ken Gergen, su libro El ser relacional. Otro es el maestro de mindfulness budista Thich Nhat Hanh. Él habla del interbeing, interser. Yo soy porque tú eres porque yo soy. Prácticas de grupos de meditación y mindfulness que demuestran que la meditación no es un proceso individual, sino que es colectivo.
La práctica del Ubuntu, que también dice yo soy porque tú eres porque yo soy. La indagación apreciativa, que nos lleva a apreciar lo colectivo, lo que emerge en el grupo. La teoría U, de la que os he enseñado, la escucha generativa y el presencing. Y dos autores, John Kabat-Zinn, que es uno de los autores que ha difundido más el mindfulness, pero sobre todo el mindfulness relacional, también difundido por Donald McDown. Y en el mindfulness relacional, el ser relacional, esta base de Ken Gergen, que dice que la persona no está delimitada, que nos vamos co-creando en las relaciones momento a momento y que emergen potenciales de ser y actuar en formas particulares, momento a momento, en el grupo. Y que cuando tú acompañas a otro y tú le estás acompañando, en ese momento estás siendo partícipe de lo que está ocurriendo, con lo cual formas parte del sistema del cliente o del sistema de la persona a quien estás acompañando. Y segundo, yo soy el conjunto de todas las conversaciones que he tenido. Y esas conversaciones me van configurando y al otro también le van configurando, con lo cual la persona no es un ser individual separado del resto. Y eso a veces en el mindfulness se ha descuidado un poco esta parte más relacional. Yo aquí en este libro de La Gran Liberación, Heartfulness y Mindfulness, hago un poco una crítica del mindfulness, que solo es yo me relajo, yo me calmo, yo me concentro con mi cuerpo, yo. Y en realidad, bueno, ahora os lo enseñaré en una diapositiva, pero en el origen budista del mindfulness está la destrucción del yo. Y en el sé lo que eres, es deja de ser todo aquello que no eres para ser realmente quien eres. Y en los autores cristianos es entrégate a Dios para que tu ego, tu yo pequeño se funda en esa luz. Son diferentes caminos, pero que van hacia esa no dualidad, ese unirme con el todo. Bien. Otro, así que esta es la base del mindfulness relacional. Una de ellas es el que somos seres relacionales. En el mindfulness relacional hablamos de pasar de la cultura del déficit a la cultura de abundancia y de que juntos podemos co-construir comunidad de cuidado. Y cuando el mindfulness se practica en grupo, el profesor deja realmente de ser profesor y es un co-creador. Ese es en la práctica de mindfulness relacional, más un facilitador, un co-creador. Y el mindfulness no es una habilidad, un estado mental en que cada participante aprende y hace suyo, sino que es una experiencia, una vivencia. Y el hecho es que la meditación no está diseñada para hacernos felices, sino para destruir nuestro sentido del yo individual. Eso se olvida a menudo en las prácticas que se han popularizado del mindfulness. Evidentemente, cuando yo destruyo mi sentido del yo, por decirlo de una manera, alcanza un estado no solo de felicidad, sino de gozo. Yo aquí en el libro puse gozo. El gozo es un estado de dicha. Y algún maestro en la India habla de Satchitananda, Ananda, es ese gozo, es esa felicidad, es
ese bienestar, ese poder avanzar hacia el otro desde un estado de cuidado y de cuidarnos. Y quería terminar y abrirme al diálogo, y si tenéis preguntas, con esta frase citada por Ken Gergen: el significado último reside en el silencio como verdad no pronunciada. El significado último reside en el silencio como verdad no pronunciada. En este libro de Florecer Juntos, dedico los últimos 2 capítulos al poder de nuestra presencia y al poder de la meditación acompañando a los otros. Y quería añadir dos puntos más. Uno, la importancia de atreverse a mantener espacios de silencio cuando acompañas a otro. Incluso si el otro viene muy acelerado, decir, bueno, a ver, vamos a calmarnos un poco, vamos a respirar. Y aunque no sea nada propenso a la meditación, pero bueno, vamos a hacer un poco de calma, de relajarte, de estar presente en tu respiración, de sentirte bien contigo mismo, contigo misma. Para desde ahí poder avanzar a que tus palabras surjan de un espacio más profundo y surjan, yo diría, de un espacio de presencia, de un espacio de conexión contigo, con el otro y con el todo que nos abraza, que nos une. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por darme la oportunidad de compartir lo que tanto me apasiona, y mis mejores deseos para que conectéis con vuestro núcleo sano, vuestro núcleo positivo, que encontréis vuestro camino en los caminos de la meditación, y espero que nos volvamos a ver muy pronto.